Se dice que hay un proceso de 5 pasos para poder movilizar la comunidad. Número 1, activar la memoria común. El Estado totalitario tiene que reescribir la historia para confundirnos, para marearnos. Pero hay una memoria común en la población que si se activa, una memoria real de lo que es realmente lo que ha ocurrido bajo la dictadura, que si la activamos, se convierte en una goma de cohesión de toda la sociedad. Sí, indiscutiblemente, y es lo que se llama la cubanía. La cubanía viene desde las primeras guerras de independencia, cuando los cubanos empezaron a entender en aquellas épocas el concepto de nación, de independencia, de tomar bajo su autoridad pues el destino de la nación. ¿Y cómo se organizó Cuba? Bueno, pues se organizó como república, y ese era el camino que llevaba hasta que vino la interrupción de ese proceso, con todos los baches naturales que tienen todas las repúblicas nuevas, errores, controversias, etcétera, pero iba avanzando. Y el hecho está en que si se estudia, como cualquier persona lo puede hacer con información válida, cómo Cuba fue avanzando desde 1902 hasta 1958, y ahí están las cifras, ahí están las estadísticas que les pueden decir a ustedes lo que era Cuba hasta el momento de triunfar la revolución. Y fue precisamente el atrofiamiento que hubo en el destino manifiesto de Cuba, de la nacionalidad cubana, donde se torció y hemos terminado en lo que tenemos hoy. Luis ha tocado lo que es el segundo punto, que es recuperar los valores de la nación. Y quiero ir a un tercer punto, que quiero que Luis hable sobre eso. Lo primero es activar la memoria común. Número 2, recuperar los valores de la nación, que estamos viendo la juventud en Cuba haciendo eso actualmente en este proceso. Número 3, interpretar los deseos perentorios de la población. Luis, háblame de esto. Una nación no es nada más que una colectividad de seres humanos que ocupan un mismo espacio y que tienen relaciones comunes. Relaciones que empiezan primero en el hogar, que luego pasan a los vecinos, pasa al barrio, pasa a la ciudad, a la provincia y a toda la nación. Son lazos que unen en diversas magnitudes y con diversa intensidad a toda la población. Y los deseos de la población nacen precisamente desde el hogar. Vienen en el hogar y vienen en las relaciones intrapersonales. ¿Cuáles son las necesidades de las personas en un país? Las mismas que tienen en cualquier otro país del mundo. La primera, tener su propio hogar, vivir mejor, educarse, tener un futuro, luchar porque cada día puedan tener una mejor calidad de vida. Y esto implica libertades, implica tener la oportunidad de poder competir en el mercado laboral, poder competir en los mercados comerciales y poder competir a toda una serie de niveles. Las necesidades y los deseos perentorios del pueblo son naturales en todos los seres humanos, y es el de mejorar su vida, tener una vida mejor. Por eso estos regímenes totalitarios que no tienen como propósito el bienestar de la población, y eso es muy fácil de entender. Miren los recursos de la nación, ¿a qué se destinan? Armamento, a buscar, a tener más policía, a tener más represión, a tener más control de la población. Y una evidencia muy clara que tienen todos los cubanos para comprobar lo que les estoy diciendo es la siguiente. ¿Qué hay más en Cuba? ¿Carros patrulleros de la policía o ambulancias? ¿Qué pasó con todo el dinero que le entró a las arcas de las Fuerzas Armadas mediante el turismo de crucero en Cuba en los 3-4 años que tuvo de existencia? Son millones de dólares. Se calcula unos 900 millones de dólares en 3 años. ¿Ustedes han visto alguna carretera reparada? ¿Algún hospital nuevo construido? ¿Alguna escuela nueva construida? ¿Algún salario de maestros, de médicos, de enfermeros que han subido? Nada de eso. ¿A dónde fue el dinero? El dinero fue a reprimirnos a todos nosotros. Ahí es donde fue el dinero, y a quizá a otros fines aún más corruptos que eso. Pero yo quisiera también preguntarle esto a Luis. Luis, ¿cómo hace un activista social para interpretar los deseos perentorios de la población? Bueno, pues precisamente comunicarse con ellos, explicarle estos cursos precisamente de conocimiento social, de interpretación de la acción social,
es precisamente lo que va uniendo a los distintos grupos. Esos son alianzas horizontales, cuando el campesino entiende de que el artista puede ser un aliado suyo en los propósitos, porque los propósitos del campesino es poder tener la oportunidad de cultivar la tierra, de obtener mayor resultado de ese trabajo que hace en la tierra, y el del artista es que su arte llegue a muchísimas partes, que tenga éxito, que llene los teatros, que pueda vender discos, y uno ayuda al otro cuando se apoyan mutuamente, y esto es el propósito de unir en la sociedad, porque todos tienen un propósito común que estaba descrito anteriormente, que era interpretar los deseos perentorios del pueblo. ¿Y cómo se une y cómo se logra esto? Bueno, pues uniendo grupos disímiles, el campesino con el obrero con el profesional con el artista con los religiosos, y aquí de toda esta amalgama que en realidad es homogénea, es tejido de toda la sociedad civil, es que toma fuerza este destino de futuro y este sendero que conduce al bienestar colectivo. Luis ha descrito el punto número 4, que es cómo unir a grupos disímiles. Lo ha descrito muy bien. Vamos al último punto en esta estrategia, que es el restablecimiento de la familia. ¿Qué quiere decir esto en el contexto de una lucha contra un Estado totalitario? La célula fundamental de todas las sociedades es la familia. De la familia emana todo. Hay un concepto tergiversado del materialismo, del marxismo y del comunismo, que es el colectivismo por encima del individualismo. Y es que el ser humano tiene que someterse a los intereses de toda la colectividad. Y eso es totalmente equivocado. Y ninguna comuna, de tantos intentos que se han hecho en el mundo entero, aquí, incluso en los Estados Unidos, hubo intentos de comuna desde el siglo XVIII, hubo intentos de ese tipo de comuna, y nunca funcionó. ¿Por qué? Porque los seres humanos buscan su propio bienestar, y es a través del éxito individual que se genera el éxito colectivo. Restablecer los valores de la familia, eso es fundamental. ¿Y dónde están los intereses y los valores de la familia? En el seno de la casa, en el hogar, donde los padres enseñan a los hijos en el mejor camino, porque todos los padres quieren lo mejor para los hijos, y esa educación no tiene sustitutos en la instrucción de la escuela. Y el peligro que hay bajo los regímenes totalitarios, particularmente los regímenes marxistas y comunistas, es que arrancan a los hijos del seno familiar para evitar la influencia de los padres. Por eso crearon becas para llevar a los niños y arrancarlos del hogar y ser ellos los que los educaran. ¿En qué forma de educación? Bueno, pues en la promiscuidad, en el liberalismo sexual, y el liberalismo de ideas, de ponerlos en un concepto incluso de enfrentamiento con los propios padres, y sobre todo el alejarlos de Dios. Estos son los propósitos fundamentales que ha perseguido el totalitarismo en contra de la familia. Romper la familia para romper valores fundamentales y que esos niños quedaran bajo su manipulación. En muchas interpretaciones que hubo al principio de la revolución, le atribuían a la patria potestad esta característica, que el régimen les quitaba la patria potestad. No se las quitó de ley y de palabra, se las quitó de hecho, de facto. Así fue como fue, y rompieron la familia. Y la familia hay que reconstruirla en Cuba, porque sin familia no hay sociedad, y sin sociedad no hay país. La primera obligación de un activista social es comprender e interpretar a su comunidad. Hay una anécdota de un político que llegó a un pueblo de campesinos y se pasó horas explicándole por qué un impuesto horizontal era mejor que un impuesto vertical, por qué los impuestos horizontales funcionaban mejor que las tasas de impuestos verticales. Y al final de la exposición, una señora que era la líder de los campesinos levantó la mano, le dieron la palabra, ella se levantó, y después de escuchar 2 horas sobre los impuestos horizontales e impuestos verticales, ella le dijo: tengo una sola pregunta, ¿cómo hacemos para conseguir luz eléctrica para alumbrar nuestro cementerio? El comentario político después fue: pues ¿cómo esta gente, después de una conferencia mía de 2 horas sobre el impuesto
horizontal frente al puesto vertical me habla a mí de luz eléctrica para un cementerio. Una cosa irracional. No, el irracional era el político. Porque lo más importante para esa comunidad era tener un alumbrado de noche del cementerio, porque una sociedad campesina se le dedica mucho tiempo a los que han fallecido, a los viejos y también a los niños. Y las familias, después del trabajo, el tiempo que tienen para ir al cementerio generalmente ya es en la tarde o en la noche. Entonces era un bien para la comunidad, era un valor de la comunidad el que era una prioridad para ellos. Y los bienes y valores de una comunidad no se contabilizan mecánicamente, fríamente, monetariamente, tienen otras actitudes. Por eso, el triángulo de acción de un activista social debe ser, en primer lugar, entender cuál es la necesidad social de una comunidad, cuál es el servicio que hay que prestar y prestarlo sin pedir nada a cambio. Darlo altruísticamente por amor a esa comunidad. En segundo, con esa acción, que es la que vemos arriba, unir esa necesidad social y esa entrega de tiempo, de vocación a la comunidad con la memoria histórica, valórica de la comunidad. El cementerio era importante para esa comunidad porque ahí estaban sus viejos y su historia. Los niños son importantes para esa comunidad porque es el futuro. La persona activa, el adulto, es el que une una con la otra. Entonces, ¿qué pedía la líder campesina? Respáldenos los adultos a unir esta comunidad. Eso es lo que tiene que hacer un activista social, no como un político rechazar y no comprender lo que le están planteando. El activista social tiene que comprender esto perfectamente. Vamos a la próxima imagen. Hay una escritora francesa, judía y cristiana, muy importante, Simone Weil. Ella estuvo muy activa en la resistencia francesa contra los nazis. Una mujer brillante, una de las grandes humanistas del siglo XX, con una vida ejemplar. Ella escribió un libro muy importante que se llama La necesidad de la raíz. El libro fue un libro que empezó como un código un manual sobre cómo reconstruir a Francia después de la ocupación nazi. Pero en realidad se convirtió en una indagación sobre la dinámica social de una población, de una comunidad. Quiero dejar esta imagen en pantalla para que ustedes lean un poco sobre Simone Weil y quién fue. Simone Weil decía que una resistencia tiene que hacer tres cosas fundamentales. Expresar oficialmente lo que el pueblo murmuraba o susurraba. Tener el valor de decir lo que la gente susurra. Número 2, dar el ejemplo. Ir al frente. Número 3, estar muy consciente de la simbología de cada acción. ¿Tu comentario, Luis? Indiscutiblemente. Y el mensaje. Y hablemos de las condiciones de lucha aquí. Ahí está. Y exactamente ese es el escenario que tienen los compatriotas en Cuba. Identificar oficialmente lo que todos piensan, todos sienten y pocos dicen. Identificarlo, manifestarlo. Y en este caso son muchísimos problemas sociales que tiene la nación cubana. Problemas de vivienda, problemas de transporte, problemas de suministro de agua, problemas de alumbrado público, problemas de transportación, problemas ahora de costos de los alimentos básicos, situación que tiene la vejez en Cuba, la miseria que está viviendo toda la nación cubana, la falta de esperanza, de futuro que tiene todo cubano. Pues estos son elementos, son columnas fundamentales de un movimiento de acción social que los identifica y que este movimiento debe identificar, debe proyectar y debe decir, y luego decirlo con ejemplo. Anteriormente hablábamos del ejemplo altruista de los líderes sociales y esa es una manifestación exacta de ese altruismo. Cuando hay un basurero que las autoridades se niegan o no les interesa recoger pero está creando un foco de enfermedades, especialmente con la situación de salud que tenemos en Cuba, y estos activistas van, recogen y limpian eso por sus propios recursos. Esos son ejemplos de mucha fuerza en una sociedad como la cubana. Y finalmente, la simbología de las acciones. Esa acción tiene un símbolo, y un símbolo que se identifica y que todos pueden ver y que todos conocen en la comunidad, y que es un símbolo que se vuelve posteriormente en referencia. Los símbolos son claves en una lucha. Los símbolos, decía Simone Weil, no se inventan, se identifican.